Hermanos, en una ocasión hubo un hombre que se encontró con muchísimo apuro. Él estaba allí desesperado. Habían dos personas que le perseguían para matarle. Y este hombre, ¿verdad? Queriendo salvar su vida, comenzó a correr y entró, de repente vio allí una cueva y entró por esa cueva. Mientras estaba en la cueva, se acordó que hay un Dios en el cielo y clamó a Dios y le dijo: oh Dios todopoderoso, tú eres el Rey, tú eres el Señor de señores. Yo clamo a ti y te pido y te ruego que envíe a dos ángeles del cielo para que cubran esta cueva y estos ladrones no me maten. Esa fue su oración. Cuando él de repente abre sus ojos, él ve una arañita tejiendo una tela de araña dentro de la cueva, en la entrada de la cueva. Y él se molestó mucho porque le decía: pero Señor, yo no te estoy pidiendo que mande una arañita. Yo te estoy pidiendo, Señor, que bajen dos ángeles del cielo, dos ángeles que puedan protegerme. Y vuelve y abre los ojos y se encuentra la arañita tejiendo aquella tela de araña. Y vuelve a orar al Señor: Señor poderoso, yo confío en ti, por favor, olvídate de los ángeles, pero pon un muro allí delante de esta cueva para que estos ladrones no puedan matarme. Y mientras tanto él escuchaba que se acercaban aquellos ladrones y su corazón latiendo allí, y de repente vio la misma arañita, pero ya había terminado de cubrir con tela de araña la entrada, y escuchó a los ladrones que decían: mira, hemos buscado por todos lados, pero no hemos entrado a esta cueva. Y dice uno: muchachos, pero tú no ves que hay una tela de araña. Ahí no ha entrado nadie. Así que, hermanos, de la misma manera nosotros clamamos a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero Dios tiene su forma, Dios tiene sus métodos. El Señor sabe cómo hacerlo, y de manera milagrosa, aunque sea con una arañita, Él nos va a socorrer. Hermanos queridos, cuando pienso en la oración, tengo muchísimas definiciones de hombres grandes del Señor, pero encontré esta que de verdad me fascinó. La oración es una comunicación y diálogo, es una oportunidad y un privilegio, dice él según la Biblia, y es el lugar de encuentro en que nos acercamos a Dios para recibir de su gracia y para dejar de lado nuestras cargas y temores y para ser sincero con el Señor. Esto lo dice Kenneth Boa en su libro Conformados a su imagen. Excelente. Él dice: hermano, más que sentirnos nosotros con una carga y una responsabilidad, dice él, es un lugar donde nosotros podemos encontrar paz y llevar delante de Dios todas las cosas que nos pesan. Le hablaba de las estadísticas. Y en el 2008 una revista cristiana, el Diario Cristiano, realizó una encuesta y miren lo que arrojó. Aproximadamente el 64% de los cristianos no oran. El 13% ora ocasionalmente, principalmente cuando hay un gran problema o una gran necesidad, como aquel hombre que lo perseguían. O alrededor del 10 al 15% son aquellos hermanos que oran consistentemente, 10 a 15%. Bueno, como es una encuesta americana, comencé a investigar un poquito aquí y miren qué arrojó la investigación que yo hice. Le voy a definir algunas de las preguntas porque quería llevarlo a algo. ¿Sabe usted qué es la oración? Y el 100% de los creyentes encuestados contestó que sí. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún sermón en cuanto a la oración? El 78% contestó que sí. ¿Ha recibido algún estudio en cuanto a la oración? El 97% ha recibido estudios en cuanto a la oración. ¿Tienes peticiones específicas al Señor? Por supuesto que sí, el 95% tiene peticiones bien claras al Señor. ¿Dios ha respondido alguna de tus oraciones? El 100% contestó que sí. ¿Asistes regularmente al culto de oración de la iglesia?
tremenda pausa aquí porque solamente el 60%, que encuentro que es un buen número, asiste. He visto publicaciones de iglesias grandes de nuestro país en su página de Facebook y he visto en una de ellas la comparación de un culto un domingo y de verdad tremenda asistencia, 2,000, 3,000 personas. Y publican también su culto de oración y en una de ellas se veía alrededor de 50 personas. Así que la estadística que yo te estoy mostrando es más o menos la realidad. ¿Considera usted que su iglesia ora? Bueno, el 90% dijo sí, mi iglesia es una iglesia de oración. ¿Está consciente que la oración tiene poder? Por supuesto que sí, contestó el 100%. Ahora bien, cuando comenzamos a preguntar cuántas veces ora, qué tiempo ora, mira lo que pasó. ¿Cuántas veces oras al día? Algunas personas no oran al día, definitivamente, el 8%. Una vez al día ora el 16%. 2 veces al día ora el 43%. Y 3 veces o más ora el 32%. Ahora le preguntamos, ¿cuántos minutos tú oras? Porque ya vemos que hay un grupo que ora, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos minutos tú oras al día? De 1 a 5 minutos ora el 34%. De 5 a 10 minutos el 32%. De 10 a 15 minutos ora el 19%. Y 15 minutos o más ora el 14%. Yo lo dividí por edad y casi todos pasaban de 30 años. Lo cual nos revela que tienen muchos problemas y muchas cosas por las que orar. Pero después el mayor grupo está orando de 1 a 5 minutos. Y cuando yo veo esto, definitivamente me doy cuenta que la iglesia en nuestros tiempos no está orando. Jesucristo dijo, óyeme, Él dijo, si tú oras todo lo que tú pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con la iglesia? Porque con una oferta como esta, nosotros tenemos que orar, nosotros debemos orar. Y déjame decirte que en primer lugar, la iglesia no está orando y en segundo lugar, la iglesia está orando mal. En primer lugar, la iglesia no está orando porque 5 minutos es solamente para nosotros adorar, para nosotros agradecer al Señor. No para orar y establecer una conversación con nuestro Señor. Pero lo triste de toda esta encuesta es lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, vi esta encuesta donde revela que 4 horas invierte las personas promedio en cuanto a los medios masivos de comunicación. Usted se imagina, hermano, si nosotros invirtiéramos 4 horas orando la iglesia, pero lo invertimos, hermano, en Facebook, en medios de comunicaciones, en televisión, en películas. Y esto me lleva a pensar en mi hijo, ando con Daniel. Y Daniel, hermano, nosotros vemos una película, cualquier película, y regularmente todas las películas ahora tienen segunda y tercera parte. Y cuando él termina, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la parte 1, que dura 3 horas y 20 minutos, me parece, me dice, papi, qué película más buena, pon la segunda, 3 horas y media. Yo, ¿cómo va a ser, Daniel? Vamos a ver otra película, 3 horas y media. Y la encuesta revela que las personas promedio utilizan 4 horas en los medios de comunicación masivos, 2 horas chateando, 1 hora enviando mensajes y 1 hora hablando por teléfono. Esto de verdad que es triste porque invertimos, los creyentes invertimos 5 minutos para orar. Terrible, hermanos. Esto me parece aquella señora que fue al teatro y se le quedó un collar muy valioso. Y cuando llega a su casa se da cuenta de que no tiene su joya. Y de repente entonces urgentemente toma el teléfono, llama al gerente de aquel teatro y le llama y le dice, por favor, mira, dejé una joya para mí, aparte de que es muy costosa, pero tiene un valor tremendo para mí. Por favor, búsquela. El hombre le dice, mira, vamos a buscar, pero no cuelgue el teléfono.
Y entonces el hombre comienza a buscar, habla con los empleados y de repente encuentran la joya y cuando va al teléfono se da cuenta que la mujer colgó. Hermano, en 5 minutos yo creo que nosotros oramos y le colgamos el teléfono al Señor. Y no tenemos el sabor de disfrutar, ¿verdad?, esa comunión íntima con el Señor. No disfrutamos, hermano, en fe, esperar que Dios nos conteste. Así que 5 minutos no es suficiente. ¿Cuántas promesas del Señor tenemos en su palabra? ¿Cuántas promesas? Si nos vamos, hermano, al libro de Jeremías 33:3, muchos creyentes conocen este versículo. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero ver esas cosas ocultas que aún no conozco. Pero también, hermanos, vemos Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Otro versículo, Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuántos versos, hermanos, cuántas promesas en cuanto a la oración. Y nosotros no estamos orando, el pueblo de Dios no está orando. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted tiene su Biblia, por favor, quédese allí en Santiago capítulo 5. Definitivamente, hermanos, son 2 males que está afectando a la iglesia de hoy. En primer lugar, no oramos o estamos orando mal. Qué lamentable, qué triste. En el día de hoy, mi corazón, mi deseo, mi oración es que los creyentes oren. Y si usted está orando, que ore más. Y si usted está orando más, que usted pueda ser un hombre o una mujer que ore fervientemente al Señor. Que oremos fervientemente al Señor. Que no nos quedemos dentro del montón, sino que hagamos la diferencia. Lamentablemente, hermanos, tenemos 2 grupos, digamos, dentro del pueblo de Dios. Hay un grupo que ora muchísimo. Este grupo ora mucho, pero entonces tiene poca Biblia. Y eso lo llena al fanatismo. Hay otro entonces que tiene mucha Biblia, pero entonces tienen poca oración. Esto lo lleva al legalismo, por lo cual yo creo que el nivel correcto es orar mucho y estudiar mucho la palabra. Amén. Uno de estos grupos que le mencioné, ora muchísimo esta gente. Y de verdad que uno lo admira. Pero el problema es que tienen poca Biblia. Y esta gente ahora andan enseñando y orando, pero lamentablemente usted ve que comienzan a declarar, comienzan a demandar, comienzan a atar, a desatar, a ordenar, a tantas cosas rarísimas. Pero lamentablemente esto no fue lo que el Señor nos dijo. El Señor, ¿verdad?, en la palabra nos muestra, el libro de Mateo, cuando los discípulos se acercaron al Señor, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor le da el modelo del Padre Nuestro, a mí me encanta porque Él inicia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero continúa diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que rogar a Dios que se haga su voluntad, pero no la nuestra. Así que, ¿por qué yo tengo que declarar, que demandar, que atar, que reprender y todo lo demás? Yo tengo que rogar a Dios sobre su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Cuando veo este tipo de grupos, de verdad que me llega a la mente la escena de Pablo y Silas cuando están presos. ¿Usted recuerda? Cuando esta gente está preso, hermano, yo me imagino a Pablo y a Silas en este tiempo. Yo creo que la escena sería de la siguiente manera. Silas oraría así: yo declaro
que no estamos encerrados. Sal de aquí, espíritu de esclavitud. Yo te ordeno que salgas ahora, sal ya. Y entonces Pablo oraría también similar. Yo vengo desatando las cadenas de opresión, las cadenas de esclavitud en mi vida. Derroto todo principado y todo potestad. Mi boca tiene poder ahora para demandar. Así que yo declaro que soy libre en este momento y ato a Satanás con 3 nudos proféticos. Oye, mi hermano, la Biblia dice que ellos cantaban y oraban al Señor. Y allí ocurrió el milagro que todos conocemos. Hermanos queridos, le estoy dando solamente la introducción. Estamos orando poco y estamos orando mal. Lamentablemente estamos orando mal. Así que nos llega una pregunta: ¿por qué, si el Señor nos hace esta oferta de que pidamos todo en su nombre y Él nos dice que lo va a dar, qué no está pasando? Si la Biblia nos dice que oremos sin cesar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos orando consistentemente? ¿Qué necesitamos para ser hombres fervientes, que oremos sin cesar al Señor? Para esto, hermano, yo he traído en el día de hoy el ejemplo de un hombre. Y posiblemente pude traer el ejemplo de Jesús, y su vida de oración es el mejor ejemplo. Pero usted me va a decir: hermano, pero es que Jesús, Él es 100% Dios. Sí, está bien que Él sea 100% hombre, pero es 100% Dios. Tal vez le pudiera traer el ejemplo de Pablo, pero usted me dice: Él es el apóstol. Ese hombre tenía gran poder. O cualquiera de los discípulos. Así que en el día de hoy, allí en Santiago, vemos el ejemplo de Elías, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que, hermanos, tenemos aquí el ejemplo de un hombre, y de un hombre que oró fervientemente. Elías, cuando buscamos esta palabra ferviente, yo me enamoré de esta palabra y la busqué en el diccionario, la busqué en el término latín, la busqué en su término griego y todo lo demás, y les traje más o menos las 3 cosas. La palabra ferviente del latín es ferventis, y es hervir o hacer ebullición. Cuando uno está hirviendo un agua, que esa agua, ¿verdad?, comienza a hacer ebullición, burbujitas allí. Pero la palabra ferviente en el diccionario nos dice que es como teniendo o demostrando gran cordialidad o intensidad de espíritu, sensación o entusiasmo. Así que su palabra griega es energeo, que significa estar en operación o salir con poder. Así que el énfasis aquí, más que emoción, es intensidad. Así que podemos nosotros orar intensamente, fervientemente o apasionadamente. Esa sería la idea, y vemos que Elías oró apasionadamente al Señor. ¿Quién era Elías? Si usted puede notar, en el mismo libro de Santiago, en la misma carta de Santiago, vemos que Elías era un hombre. Ay, gracias al Señor. Sí, porque, hermano, usted se imagina que Elías sea un extraterrestre o que Elías sea un ángel. Pues bueno, no lo podemos tener de ejemplo, pero dice la Biblia que era un hombre. Y nos dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones igualito que usted y que yo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenía nada que envidiarte, mi hermano, mi hermana. Era un hombre que se deprimía, era un hombre que lloraba, era un hombre que hoy estaba bien, pero que mañana no lo estaba. Era un hombre que, si usted estudia el libro de Reyes, se va a dar cuenta incluso que en un momento de su vida no quería vivir. Este era Elías. Este era un hombre
Pero qué bueno que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Ahora hay una diferencia allí porque los hombres tienen las mismas pasiones que nosotros también, pero dice la Biblia que era un hombre que oraba. Así que ya esto divide el hombre ordinario al hombre de Dios. Era un hombre que oraba, que llevaba sus plegarias al Señor, que tenía peticiones al Señor, que se arrodillaba, que tenía una íntima comunión con el Señor. Pero hay otra cosa que lo define, y es que oraba fervientemente. Así que los creyentes podemos orar, pero no todos oramos fervientemente. En la encuesta que yo le mencionaba al principio, le preguntamos a todas las personas si oran fervientemente, y esta fue la respuesta. Y el 81% dijo que no. No se consideraban hombres y mujeres que oraban fervientemente al Señor. Elías era un hombre con las mismas pasiones y deseos que nosotros, pero era un hombre que oraba y que oraba fervientemente. Hermanos, para poder ver un poquito más sobre Elías, necesitamos ir al libro de Primera de Reyes. Y cuando vamos allí nos encontramos que este hombre estaba huyendo, estaba escondido, que el rey Acab quería matarle, que el rey Acab había enseñado, que había permitido toda una adoración a ídolos, y los verdaderos creyentes se tenían que esconder. Él lo estaba matando, pero de repente este hombre le hace un reto a Acab y le dice a Acab: mira, vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, vamos a hacer un sacrificio aquí delante de todo el mundo en el monte del Calvario. Y si Baal es Dios, entonces que baje fuego del cielo y que el altar donde se va a adorar prenda con ese fuego. Pero si Jehová es Dios, se va a ser demostrado de la siguiente manera. Y él le hizo este reto. Cuando yo veo esto, mis hermanos, yo veo a este hombre, un hombre que no solamente oraba fervientemente, porque podemos orar fervientemente, pero ¿a quién? ¿Con qué fe? Este hombre oraba fervientemente a Dios. Él conocía quién era su Dios. Él conocía que Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa. Él conocía que Dios es gigante y poderoso. Este hombre conocía quién era su Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros no oramos. ¿Usted sabe por qué? Porque no sabemos quién es Dios. Porque no conocemos de la grandeza de Dios. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa en el cielo y en la tierra. Hermano, este hombre hizo ese reto porque sabía en quién había creído. Este hombre de verdad sabía quién era su Dios. Y retó al rey. Le dijo al rey: reúne a todos aquellos profetas de Baal. Se registra que habían 450 y 400 de Acera. Entonces, hermano, el rey aceptó y vino todo el mundo allí. Los 450 profetas de Baal estaban allí todos juntos y comenzaron a preparar allí su holocausto. Comenzaron a preparar allí su altar. Y qué terrible lo que pasó, porque esta gente comenzó a hacer su ritual, comenzó a preparar todo y de repente entonces comenzó a orar a su Dios. Y comenzaron todos a orar a Baal. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos, decían. Y todo el mundo allí esperando y viendo. Y nada pasaba. Pasaban más horas y ellos seguían bailando, brincando, dando vueltas. Y Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y lamentablemente Baal no escuchaba. Hermanos queridos, Baal era el Dios de la fertilidad. Baal era el Dios de la lluvia. Y este Elías oró para que lloviera y llovió. Oró para que no lloviera y no llovió. Y esta gente le pedían a Baal que hiciera un milagro, que bajara fuego del cielo, y Baal no respondía. De tal manera que llegó el mediodía. Y aquí vemos entonces la fe de este hombre, la fe de Elías.
Elías era un hombre de fe, porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, este era un hombre de fe. Santiago nos dice, pide con fe. Santiago capítulo 1, pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que, hermano, este hombre sabía en quién había creído y oraba fervientemente con fe a su Dios. Y en medio de todo esto, entonces, se atrevió a burlarse. ¿Y qué pasa con Baal? Parece que Baal está durmiendo. Grítenle más duro. Y ellos, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y él se burlaba de ellos. Cuidado si Baal cogió una siestecita. Cuidado si Baal salió. Cuidado si Baal está en otra diligencia. Hermanos, miren, se burlaba. Qué fe de este hombre. Este hombre de verdad sabía en quién había creído. Este hombre sabía que su Dios era poderoso. 400 profetas de Baal, 450. Todo el pueblo a su favor y solamente un hombre de Dios. Y le dijo, mira, ya que Baal parece que no te va a responder, entonces permíteme a mí. Esta gente, hermano, brincaron, se cortaron el cuerpo, hicieron todo para que su Dios le escuchara. Y aunque esto da un poco de risa, realmente lo que da es tristeza, porque es lo mismo que nosotros vemos en nuestro pueblo. La gente, hermano, está detrás de ídolos y está allí, respóndenos, respóndenos, dando plegarias, pidiendo peticiones, haciendo promesas, andando de rodillas, andando a pie kilómetros, haciendo cosas, y lamentablemente nosotros sabemos que esos ídolos no le van a oír. Hermanos, este Elías tenía una fe genuina porque conocía a Dios. Tenía una comunión íntima con su Señor. Y entonces preparó todo. Y le dijo a la gente, vengan, miren, miren. Y es más, vamos a hacer una zanja y vamos a echarle mucha agua. Vamos a mojar allí el holocausto. Vamos a mojar allí el buey. Vamos a mojar todo. Échenle más agua de lo acostumbrado. De tal manera que el agua corría. Y tremendo, hermano, porque Primera de Reyes, vemos su oración a Dios en el capítulo 18, versículo 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Hermanos, yo quisiera ver a un pueblo que ore de tal manera que la gente pueda reconocer y pueda decir, este hombre de verdad es un creyente, este hombre de verdad tiene un Dios vivo, yo quiero estar allí, yo quiero orarle a este Dios, yo quiero orar. Hermanos, mi deseo es que el pueblo de Dios ore fervientemente. Cuando comenzamos a orar de esta manera, realmente nosotros vamos a establecer una comunión íntima con nuestro Señor. Elías, hermano, conocía a su Dios. Elías oraba con fe. Pero Elías, hermanos, oraba por otros. Si usted puede notar los versículos, el versículo anterior, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, Elías, hasta ese momento él pensaba que él era el único profeta de Dios. El único profeta de Dios. Y él se atrevió a orar, él se atrevió a hacer el reto, él se atrevió a burlarse porque él tenía fe y sabía
en quien había creído. Hermano querido, pero él también lo hizo porque había un pueblo que se había descarriado. Había un pueblo que se había perdido. Había un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Por tanto, hermanos, nosotros de la misma manera necesitamos orar ardientemente por nuestros hermanos en Cristo, pero también necesitamos orar ardientemente por aquellos que no conocen a Cristo. Hace 2 semanas en nuestra iglesia hicimos un culto evangelístico. Invitamos a todos nuestros amigos. Pero yo le decía a los hermanos, antes de invitar, un mes antes, vamos a poner en una lista los nombres de esos amigos inconversos. Y todos hicieron eso, ¿verdad? Pusieron 3 nombres, 5, 10, dependiendo. Y estuvimos orando por aquellos amigos inconversos. En mi lista habían 20 amigos. Y de esos 20 asistieron 10 a la reunión. Y de esos 10, 3 confesaron a Cristo como Salvador. Hermanos, vamos a orar. Tal vez ellos no nos quieren escuchar, pero tal vez nosotros podemos orar a Dios. Y aunque ellos no nos escuchen, nosotros oramos a Dios y Dios en su gracia puede traerlo a salvación. Así que, hermanos, Elías oró por otros. Y nosotros debemos imitar esto, interceder también por otros. Pero por último, él oró por peticiones específicas. Si usted se fija, el reto a Acab, el rey, era para que se reconociera quién era Dios. Pero si notas en Santiago capítulo 5, él oró, dice la Biblia en el versículo 17, que oró para que no lloviese y no llovió. Luego oró para que lloviera y llovió. Así que el Dios pequeñito, Baal, quien era el Dios de la fertilidad y de la lluvia, quedó mal. Pero nuestro Dios, que no es Dios solamente de fertilidad, sino que es el Dios de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le respondió esta oración a Elías para que no lloviese y luego para que la lluvia volviera a caer. Tenemos nosotros, hermanos, la confianza de orar a Dios por una petición y Dios, hermanos, nos cumpla esa petición. Si no es así, hermanos, debemos orar más. Si no es así, mis hermanos, necesitamos tener una comunión más íntima con el Señor. Y vuelvo y les repito, tal vez el problema es que oramos muy poco o oramos mal, porque Dios no tiene que hacer eso obligado. Él lo hace por su gracia. Me identifico con el autor que le mencioné al principio, Kenneth Boa. Él en su libro menciona lo siguiente: si los creyentes gastaran el mismo tiempo y energía en cultivar sus vidas espirituales, como están dispuestos a invertir para llegar a ser razonablemente capaz en cualquier deporte o afición, el mundo vería maravillado el poder de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos invertir esas 4 horas que invertimos en otras cosas y le invertimos en oración, el mundo va a ver el poder de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en cuanto a la oración: mi profunda convicción es que la oración es el poder más grande que existe en el universo. Tiene poder más omnipotente que cualquier otra fuerza que conozca la humanidad. La oración tiene sobre el universo entero una influencia tan real y tan concreta y tan valiosa como cualquier otra de las leyes de la materia. Él lo dice en su libro El poder de la oración en la vida de creyentes. Y tú te preguntarás, hermano, ¿por qué ese hombre se le llama el príncipe de los predicadores? En uno de sus libros él dice que cuando lo visitaban allí al templo y le preguntaban: óyeme, ¿cuál es el secreto para tanto poder, para mensajes tan poderosos? Él lo llevaba a un cuartito que estaba debajo de la iglesia, donde habían casi siempre 200 hermanos orando de rodillas para que Dios haga su obra. Hermanos, si nosotros oramos
fervientemente, el mundo va a ver el poder de Dios. Yo pudiera hablarte, hermano, de muchísimos testimonios que tengo y quisiera compartirte por lo menos este. Cuando yo me casé con Niurka, mi familia es muy pobre y la familia de Niurka era más adinerada. Y yo le dije a la hermana Niurka, le hice hacer un juramento: mi hermana, ¿tú estás dispuesta a casarte conmigo y a comer plátano con huevo? Y la hermana me dijo: sí, acepto. Claro, el plátano no estaba tan caro como ahora, estaba más barato. Y ella aceptó. Bien, pero comenzamos a planificar toda una boda y no teníamos casa. Es más, teníamos la cama. Yo decía que con la cama era suficiente. Algunos dicen que la estufa, pero la cama era suficiente. Hermanos, si planificamos todo y de repente un amigo nos llama y nos dice: hermano, pero ustedes se van a casar, ¿ustedes tienen algún lugar alquilado? No, hermano, no tenemos. Ay, yo tengo una casa que yo quisiera que alguien la cuidara. Y yo: amén, hermano, envíame a mí, Señor. Es aquí, envíame a mí. Y bueno, nos la prestó, una casa, hermano, grandísima. Y te digo la verdad, como 5 cuartos y 2 solos. De hecho, hicimos un calendario. Tal día vamos a dormir en aquella cama. El otro mes vamos a dormir en aquella. Y así. Pero la casa, él vivía en Estados Unidos, le fue mal y le puso un se vende. Ay. Iba todo bien, hermano, pero un se vende, cuando la gente lo veía, entraban a nuestra casa y es verdad que esto se está vendiendo. Y yo: ay, Dios mío, de rodillas caía, mi amor, vamos a orar para que esto no se venda, por lo menos por ahora. No hay condiciones, no hay dinero. Y comenzamos a orar allí. Pero como la arañita, recuerden, Dios hace su obra. Bueno, de repente pasaron 2 años, gloria al Señor, y el hombre se sintió como tan mal y nos dijo: mira, todo lo que está en la casa de ustedes. Y allí había estufa, nevera, más cama, muebles, de todo. Cosas que de verdad uno ni necesitaba, porque a la casa que nos íbamos a mudar era muy pequeña. Y de hecho regalamos muchísimas cosas. Pero quien compra la casa es un amigo nuestro de la escuela. Y nos dicen: ay, caramba, y es ustedes que viven aquí. Sí, mi hermano, nosotros somos. No, ustedes no se van. Ustedes se van a quedar en la casa. Yo: gloria al Señor. Pero qué bendición. Y sigo viendo la arañita y yo pienso en los ángeles, 2 ángeles, Señor. Y el Señor con una arañita allí. Bueno, mientras pasó el tiempo, una de sus hermanas vivía alquilado. Entonces, como que no era justo el asunto. Y ella le dijo: mira, manito, yo me gustaría vivir. Y hicimos un trato. La casa era muy grande y era de 2 niveles. Pues la chica vivía arriba y nosotros vivíamos abajo. Y hasta entonces todo bien. Seguíamos viendo a la arañita. Pero en 1 o 2 ocasiones la chica bajó con unas, ¿cómo se llama? Batas transparentes. Y mi esposa trabajando, yo llegaba temprano. Y yo: me ha salido el demonio. Y baja, y yo: Dios mío, qué tentación. Y hablé con mi esposa y le dije: hermana, mire, el Señor no ha respondido a la oración de la casa, gloria al Señor, pues yo creo que debemos irnos. Y tomamos la decisión y llamamos al muchacho, al dueño de la casa, y me dicen: recórcholis, ustedes se van por mi hermana, yo sé que ya no es fácil y aquello, pero yo tengo otra casa que acabo de comprar, yo quiero que ustedes vivan en esa casa. Hermano, cuando nosotros confiamos en Dios y le presentamos nuestras peticiones al Señor, el Señor se encarga de hacerlo de manera maravillosa. Porque yo no sabía qué iba a hacer y estaba preocupado humanamente. Bueno, para no cansarle, hermano, la historia, nos mudamos en aquella casa se vende después de 2 años. Y el muchacho nos dice: no, quédense, pero después comienza a destruir la casa y nosotros ahí. Y tenemos que hacer algo, tenemos que mudarnos. Nos llama una amiga nuestra y nos dice: ¿qué está pasando con la casa? No, nos sentimos un poco incómodos, pero aquí el Señor nos ha puesto. No, yo tengo una casa en un barrio esa casa está nuevecita, de lujo, y yo quiero una persona joven así como ustedes. He aquí, Señor, envíame a mí.
Y otra vez, hermanos, nos vamos a esa casa, duramos 5 años hasta que nuestra economía mejoró y luego pudimos pagar un alquiler. Hermanos, el Señor es maravilloso. El Señor responde la oración. El Señor, hermano, tiene todo el poder. Yo no quisiera cansarlo con testimonio, pero usted sabe de Samantha aquí que ustedes oraron muchísimo tiempo. Mi esposa no daba hijos, yo no daba hijos. Los doctores decían, ustedes no dan hijos. Y después de 8 años de gastar muchísimo dinero, le pregunté a mi esposa, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los hombres o a Dios? Vamos a creerle a Dios. Y comenzamos a orar. Y ya usted ve a Daniel, ya ustedes conocen a Samantha, tenemos a David. Ahora, Señor, para allá, ya no nos mande más, Señor. Gracias. Hermanos, el Señor es maravilloso. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Esto lo tomé de un hombre, un predicador que nació en el año 1826. Y fue un predicador muy grande, tal vez no es tan conocido, pero en Inglaterra era un hombre que predicaba con gran poder. Y en ese tiempo no se veían las megas iglesias, pero en esa iglesia donde él estaba se reunían alrededor de 2,000 y 3,000 personas solo para escucharle a él predicando. Este hombre dijo, cuando nosotros nos apartamos de las atracciones del mundo para acudir a la persona de Cristo en oración, orando al Padre en su nombre, descubrimos el imán que arrastra, el ancla que asegura, la fortaleza que defiende, la luz que ilumina, el tesoro que enriquece, la ley que gobierna y el poder que hace todo posible. Tremendo este hombre. Yo dije, yo quiero saber quién es este hombre. Cuando investigué, este hombre en su devocional invertía 9 horas. Así que 9 horas él dedicaba al estudio de la palabra y a la oración. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres que oremos más. Necesitamos ser hombres y mujeres que oremos fervientemente. Necesitamos, hermanos, ser hombres que tengamos una comunión íntima con el Señor. El Señor se va a encargar de cualquier asunto. Para terminar, hermanos, solamente algunos consejos. Usted, yo sé que puede salir de aquí muy animado, qué bueno, y cuando viene a ver su casa, 1 hora orando, pero eso pasa. Va a durar 1 o 2 semanas, eso pasa. Mi oración es que usted pueda cultivar esto. Esto es una disciplina. Orar es una disciplina. Así que, en primer lugar, ore. Si usted no estaba orando, ore. Si usted estaba orando, ore más. Si usted estaba orando más, ore fervientemente. En segundo lugar, haga una disciplina. Así que busque un lugar. Usted vio la película, mucha gente animada, ¿verdad? Buscando. Bueno, hay gente que no tiene espacio para eso, pero busque un lugar adecuado para que usted pueda orar al Señor. Un lugar adecuado, donde no le molesten, a la hora que sea donde menos bulla o menos distracción usted pueda tener. Un amigo decidió orar en el techo de su casa. Y él agarraba una escalera todos los días, subía y allí oraba. Pero de repente su hermanito subía a la escalera. Mira, abuelita quiere contigo algo. Y él decidió entonces seguir orando en el techo, pero entonces él subía a la escalera. Si es necesario, hermano, suba a la escalera, pero busque un lugar adecuado. Hable sencillo. Hable sencillo. Es con su papá que usted está hablando. Es con nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar, ore con fe, creyendo, hermano, nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Y por último, pídale a Dios que le ayude a ser un hombre ferviente de oración. Pídale a Dios, cultive todo esto, pídale a Dios que le haga. Usted de repente no va a amanecer y ya va a ser un hombre o una mujer que ora fervientemente. Pídale a Dios. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Elías, el ejemplo que tenemos de él. Gracias porque era un hombre que oraba fervientemente. Te conocía, Señor. Era un hombre que tenía fe. Oraba, Señor, por su pueblo. Pero también, Señor,
tenía peticiones claras delante de ti. Ayúdanos, Señor, a imitar hombres como Elías. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que oremos, Señor, y que oremos fervientemente, que oremos apasionadamente, que disfrutemos, Señor, estar conversando contigo. Gracias, Señor. Permite que mis hermanos y mis hermanas puedan trabajar todos los días para que esta disciplina de la oración sea real en sus vidas. Señor, ayúdanos a orar más. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que oremos fervientemente. Gracias por todas tus promesas, porque todas tus promesas se cumplen, porque tu palabra es verdad. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos.